En este video tutorial trabajaremos lo que son diagramas de Bode. ¿Qué es un diagrama de Bode? Un diagrama de Bode es tomar una planta, puede ser una función de transferencia, puede ser un sistema, un motor, bueno, en fin. Entonces tenemos una frecuencia de entrada y tenemos pues obviamente una señal de voltaje, frecuencia de entrada, y tenemos un V0 que tiene otra frecuencia. Lo que hace el diagrama de Bode es coger y al entrar una frecuencia, una señal con un voltaje, la salida va a tener un voltaje más alto, mayor, menor. Eso depende de la frecuencia que tenga. Igualmente, si tiene una fase, también se va a desfasar la señal. Se va a desfasar harto, poquito. Bueno, eso depende del valor de la frecuencia. Entonces, lo que hacemos con el Bode es eso: poder hallar y saber si tengo la frecuencia de entrada, que va a pasar con la señal, si el voltaje va a disminuir, aumentar, o si la fase va a cambiar. Este video tutorial va a ser algo metódico, no va a ser muy explicativo, pero sí va a ser el método de cómo hacer un diagrama de Bode. Entonces, primero quiero saber, vamos a ver la siguiente función de transferencia, que va a ser S más 5 sobre S más 100. Acordemos que S es un valor imaginario, lo cual da un número complejo y hace que esta función de transferencia tenga dos cosas: tenga magnitud y fase. Entonces tenemos un Bode de magnitud y fase. En este video tutorial solo haremos el de magnitud, más adelante haremos otro de fase. Debemos tener en cuenta que para graficar la fase, la magnitud, tenemos lo siguiente: omega es igual, acordemos, a j omega más 5 sobre j omega más 100. Y acordemos que la magnitud es la norma. Entonces, para poderlo graficar en un Bode, lo que hacemos es colocar 20 logaritmo de la magnitud, donde la magnitud pues es omega cuadrado más 5 cuadrado sobre raíz de omega cuadrado más 100 cuadrado. Eso es lo que nosotros vamos a graficar en estos momentos. Entonces, ¿cómo hacemos para graficarlo? Entonces vamos a hacer otro colorcito, el procedimiento. Recordemos que es un tutorial metódico, no va a ser mucho en la explicación, pero sí pues cómo se hace. Entonces yo hago lo siguiente: yo lo que hago es separar las dos funciones. Entonces tengo uno en el numerador y otro en el denominador, y te los voy a dejar aparte. S más 5 todo multiplicado por 1 sobre S más 100. Listo. Acá. Entonces, siempre cuando la S esté solita, lo que lo acompaña va a ser la frecuencia de corte. Siempre. Ese es de primer orden. En otro video tutorial haremos de segundo orden. Por ahora solo será estos de primer orden. Entonces tenemos las frecuencias de corte, que va a ser 5, y la frecuencia de corte 100. Entonces lo que hacemos es graficar de esa manera el Bode. Recordemos que esto tiene una frecuencia de corte y tiene una ganancia, una constante, una ganancia, que ahorita les mostraré cómo calcularla. Bueno, vamos a hacer el Bode en este gráfico que está acá. Entonces, primero graficamos el primero. El primero, lo que sabemos que la frecuencia de corte es 5. Como está en el numerador, lo que va a hacer es que ese Bode, después de la frecuencia de 5, calcula dónde queda la frecuencia de 5, queda 1, 2, 3, 4, 5, acá queda la frecuencia de 5. Entonces, él se va a mantener en 0. O sea, a frecuencias más bajas de 5, él no va a desfasar, no va a ganar, no va a dar ganancia, sino va a ser la misma siempre. Pero en 5, después de que supere la frecuencia de 5 en la señal, él va a empezar a subir. ¿A cuánto va a empezar a dar su ganancia? Pues en una década a 20 dB por década, que es 20 logaritmo. Como es 20 logaritmo, va a dar 20 dB por década. ¿Dónde queda una década de 5? Pues 10 veces después, o sea en 50. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces sube ¿cuánto? 20 dB. Paramos acá y con mucho cuidado subimos acá. Bueno, yo aquí lo hice linealmente, pero debemos tener en cuenta que en la frecuencia de corte siempre sube o baja 3
dBs, ¿listo? Pero pues es como lo estoy haciendo linealmente, entonces pues no tenemos en cuenta, o que se debe tener en cuenta obviamente. Bueno, hicimos la primera, ahora vamos a hacer la segunda. La segunda, su frecuencia de corte es en 100, pero con otro color, pues para no confundirnos. Entonces, lo que hacemos es que él se mantiene en 0, en 0, en 0, en 0, sigue manteniéndose en 0, en 0, en 0, en 0. Pero cuando llega a 100, ¿qué pasa? Pues él desciende. ¿Cuánto? Pues 20 es por década. Entonces, en 1000, que es la otra década, baja menos 20 veces. ¿Por qué baja? Vuelvo y digo, porque él está en el denominador. Como está en el denominador, bajan. Si están en el numerador, suben. Entonces ya tendríamos el BOE de cada uno de los dos. Y lo que hacemos es sumarlos. ¿Por qué usamos los 20 logaritmos? Porque nosotros sabemos que graficar esto es muy complicado en un BOE. Entonces lo que hacemos es ponerle el logaritmo, porque por propiedad de los logaritmos, supongamos yo tengo logaritmo de A por B, es igual a tener logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer cada una por aparte, acuerdo los productos, cada uno por aparte y después los sumo. Entonces, si aquí hubieran más productos, fuera más larga la función, pues lo que hago es hacer el logaritmo de cada uno y sumarlos. Entonces lo que hacer es gráficas por aparte y después sumarse. Ya les voy a explicar cómo se suman. Entonces por eso los logaritmos es tan fácil trabajar en esto. Es muy conveniente. Bueno, esta función tiene un nivel. Entonces, ¿cómo se calcula ese nivel? Sencillo. Ese nivel se calcula haciendo que S sea igual a 0. Entonces si S es igual a 0, este se hace 0, este se hace 0, entonces queda 5 sobre 100. Pero como toca darlas en debes, entonces hacemos 20 logaritmo de 5 sobre 100. Eso es un nivel de C, o sea, toda la gráfica como tal tenemos que bajarla. ¿Cuánto? Tenemos que bajarla 20 logaritmo de 5 sobre 100. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da menos 26 dB. O sea, esto es igual a menos 26 dB, que es la ganancia. Entonces lo que hago es lo siguiente. Bueno, primero va a sumarla y ya va a mostrar cómo se hace. Sumémosla con rojo. Lo que hace es que, miren, sumemos las dos gráficas. ¿Cómo se suma? Pues como este es 0 y este es 0, pues las dos se mantienen en 0. 0, 0, 0, 0. Esta sube 20, acordemos que esta sube ¿cuánto? 20 dB sobre década. Y esta baja ¿cuánto? Menos 20 dB sobre década. Entonces, aquí se mantiene en 0. Empieza a subir, pero como está en 0, entonces no le hace nada, entonces empieza a subir. Y a subir, y a subir, y a subir, y a subir. Pero apenas toque el punto donde esta es de 100, ¿qué pasa? Esta sigue subiendo, pero esta empieza a bajar. Entonces, sube 20 dB y baja 20, entonces da 0. Entonces no sube nada, entonces se mantiene recto. Se mantiene recto. Y este sería el bode de la función. Obviamente este bode hay que bajarlo, subirlo, tiene cierto nivel de C. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya lo calculamos que era menos 26. Entonces, toda la gráfica hay que bajarla, ¿a dónde? En menos 26. Entonces, es exactamente igual, pero se baja en menos 26. ¿Yo qué hago para no modificar esta gráfica? Pues sencillo, al eje como tal, a todo el eje le resto menos 26. Menos 26 dB le resto aquí, aquí le resto menos 26 dB, este era menos 40, ahora es menos 26, entonces aquí va a ser menos 46. Bueno, lo que hago es en sí bajar la escala para no modificar el bode que ya lo sumamos y así saber la ganancia. Entonces yo digo, si tengo una señal de entrada que mi frecuencia es de 50, ¿qué pasa? Pues aproximadamente aquí va a tener, ahora que era 20, pero como es menos 26, se va a atenuar ¿cuánto? Se va a atenuar 6 dB. Porque en este punto, acuérdenos que ya no es 20, sino es ¿cuánto? Menos 6 dB. Entonces, la señal que entre a 50 omega, que es la velocidad angular, bueno, que esto es omega, a 50, lo que va a pasar es que se va a atenuar ¿cuánto? 6 dB. Entonces la señal va a ser, se puede decir que este es un pas alto, deja pasar mejor las frecuencias altas. Bueno, entonces eso sería un bode de primer orden, o sea, pues sí,
Entonces en los próximos videotutoriales haremos unos más complejos donde ya se utilizará el cita, que es de segundo orden, y algo un poco más complejo, pero igualmente muy sencillo, igualmente metódico de cómo se hace un body. Muchas gracias, espero que les haya quedado muy claro.